El Señor nos bendiga ricamente. Damos honra y gloria a nuestro Señor porque nos permite cantar y cantar libremente. De lo profundo de nuestros corazones sale ese brote de alabanzas a nuestro Señor. El Señor se complace con nuestras alabanzas, se goza por lo que nosotros le cantamos, rompe su privacidad, comparte ese gozo con nosotros, y por esa razón nosotros también nos sentimos contentos y complacidos. Estamos en esta serie que vamos para la 8ª entrega, que hemos titulado Ser para Hacer. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, el Señor quiere que nosotros seamos auténticos creyentes, que nuestro servicio a Él no sea un servicio de pose, sino que sea el producto, el resultado de una relación estrecha, íntima con Él. Para Dios es más importante lo que somos que lo que nosotros hacemos. No es que lo que hacemos no sea importante para Él, pero en el orden de lo que Él estima, primero es que seamos para que después hagamos. Que seamos auténticos creyentes, auténticos discípulos de Él, para que entonces lo que hagamos sea recibido por Él. Porque podemos falsificar el servicio, pero esa relación íntima con Dios es lo que debe ser nuestra búsqueda permanentemente. Por eso hemos titulado esta serie Ser para Hacer. Y la semana pasada, a modo de repaso, vimos ese gráfico donde presentamos la población mixta que se puede dar en una iglesia cristiana. Y poníamos un nombre a cada uno de lo que hacen esta composición, este pequeño universo de personas que se congregan en esta iglesia o en cualquier otra iglesia. Ahora, ¿puede ser eso posible? ¿Puede ser que en una iglesia haya personas que no sean convertidos auténticos? Claro que sí. Existe lo que pudiéramos llamar cristianos culturales. Personas que vienen a la iglesia, incluso se pueden comportar hasta cierto punto con algunos valores cristianos, pero no son verdaderos creyentes. Lo terrible de esto es que una persona venga a confundir ese cristianismo cultural con la auténtica conversión cristiana. Que una persona crea que es algo que no es. Eso es terrible. Hará su gran descubrimiento probablemente en ese día fatal donde cierre sus ojos a este mundo. La Escritura nos confirma que hay personas así. Si nosotros vamos al libro de Mateo, en el capítulo 7, nosotros ya al final del Sermón del Monte podemos ver cómo Jesús advierte de tales personas. Mateo, capítulo 7, ya al final del Sermón del Monte, mire lo que dice la Escritura en el versículo 21 hasta el versículo 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad
o apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas se creen que son creyentes. Incluso cuando ya venga ese día del juicio final, estas personas van a reclamarle al Señor que reconozcan su fe, que reconozca su fe. Nosotros hicimos, noten que ellos están reclamando al Señor que les reconozca, que le permita salvación por lo que ellos hicieron, no por lo que ellos son. Y le dicen al Señor: en tu nombre nosotros profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Es evidente que el servicio de estas personas podría ser dramático, hasta llegar al punto de ser ejecutores de algunas cosas sobrenaturales. Y el Señor le dice: jamás os conocí. Esto es serio. No fue que estas personas eran cristianas, como algunos quieren señalar, que eran cristianas, que eran auténticos discípulos del Señor y se desviaron de los caminos de la fe, y cuando estuvieron ante la presencia del Señor por haberse desviado, el Señor los está condenando. Es como que quisieran decir: ustedes eran y ahora no son, pero eso no es lo que dice el Señor. Nosotros no podemos perder algo que le pertenece al Señor. La salvación no es nuestra, el Señor nos la da, pero el Señor es quien la crea, el Señor es quien la otorga, y el Señor es quien nos preserva para su gloria. No es nuestra. Y el Señor hace una afirmación sumamente reveladora. Aquí dice: jamás os conocí. La versión Reina Valera del 60 dice: nunca os conocí. No es que eran y ahora no son, es que nunca fueron. Pero ellos creyeron que fueron. Y están haciendo su gran descubrimiento ya en este momento donde no hay nada que buscar. Cuando ya no hay tiempo. Eso sería serio, pasarse la vida entera haciendo esto, creyendo que son auténticos creyentes. Y puede ser que haya personas auténticamente engañadas, sinceramente engañadas, creyendo que son algo que no son, creyendo sus propias mentiras y llegando a la conclusión que las máscaras que tienen puesta es su auténtica identidad. La Escritura nos advierte de tales personas. Y eso es un mensaje a cada uno de nosotros, por si acaso nosotros estamos entre este grupo. Nunca os conocí, les dice el Señor. Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. También existe la posibilidad de que haya personas que crean que son. Y mire cómo está compuesto este universo de creyentes. Mateo capítulo 13, versículo 24, Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces también apareció la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere pues que vayamos y la recojamos? Refiriéndose a la cizaña. Pero él le dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega, y al tiempo de la siega
diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en el granero. El Señor después explica esta parábola de la cizaña, porque ellos no entendieron claramente. Explícanos la parábola de la cizaña del campo, le dijeron ellos. Y más adelante, a partir del versículo 36, el Señor les explica la parábola de la cizaña. Versículo 37 dice, y respondió él, le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, es decir, él, el Salvador. Y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Los hijos del maligno crecen junto con el trigo. Quiere decir que cuando hablamos de las personas que de alguna manera u otra están relacionadas con la fe, hay quienes son auténticos creyentes y hay quienes no son auténticos creyentes. Y yo creo que dentro de esos que creen o esas que creen que no son auténticos, hay personas buenas. Y por lo menos ellos reconocen que no lo son. Lo más terrible es llegar a ese día fatal cuando el último capítulo de nuestra historia ya sea escrito con un punto final a esta vida y abramos nuestros ojos a la eternidad y ya no haya tiempo. Y que creamos que fuimos cuando nunca lo somos. Cuando nunca lo fuimos. Hay una historia de una mujer que se hacía llamar Anna Anderson. Y la historia de ella es un perfecto ejemplo de esto que estamos diciendo, pasarse la vida creyendo algo que uno no es. Resulta que se entiende que el 17 de julio de 1918, la familia real rusa, los zares, fueron asesinados por los bolcheviques, es decir, los que promovieron la famosa revolución rusa. Bolchevique significa mayoría. Y la familia real, el zar, la zarina, la reina y sus hijos fueron asesinados. A los años después aparece una mujer llamada Anna Anderson, que dice que es la superviviente de esa familia real rusa, que se llamaba Anastasia. Y esta mujer se pasó toda su vida entre psiquiátricos y personas que creyeron que ella era la princesa Anastasia. Los periodistas, el mundo del espectáculo, te hacían eco de todas sus andanzas. Y ella misma se hacía llamar la princesa Anastasia. Iba a lugares y la presentaban como parte de la realeza. La verdad se confirmó, se descubrió cuando ella murió. Se le hizo un estudio de ADN a los restos de esa familia real rusa que se habían descubierto donde habían sido enterrados. Y también se le hizo una prueba de ADN a los restos de ella. Y adivinen qué, ella no era la princesa Anastasia. Se pasó toda la vida haciéndose pasar por alguien que ella no era. ¿Cómo puede vivir una persona así? ¿Cómo puede vivir una persona en una mentira? Sabiendo que no es algo y así no solamente ostentándolo, sino explotándolo. La Escritura nos confirma que hay personas que se pueden pasar la vida entera creyendo que son creyentes y no lo son.
creyendo que son discípulos del Señor y no lo son. Pasarse toda la vida proyectando algo que uno no es. Qué buena memoria tiene que tener. ¿Sabe por qué? Porque el que dice la verdad no tiene que tener buena memoria. Descansa en la verdad, descansa en la coherencia que tienen las distintas versiones que pueda decir de él mismo. Así como les compartía, este universo y la composición que podemos encontrar de distintas personas en este espectro que se llama iglesia, también creo que en nuestro caminar con el Señor, también nosotros podemos encontrar distintos niveles de auténticos cristianos, de auténticos discípulos del Señor. Ahora quiero compartir con ustedes esa clasificación que he hecho y me gustaría que cada uno de nosotros pensáramos en esa clasificación, que es una propuesta, no es algo que yo puedo decir, bueno, esto tiene que ser así de manera absoluta, pero nos da una idea de dónde cada uno de nosotros pudiera estar. Primero, vemos una persona que comienza a caminar con el Señor, que recibe el Evangelio, que es salva, pudiéramos llamarle un discípulo nuevo. Comienza a caminar con el Señor. Ese discípulo no se queda en esa etapa infantil en su fe. La Escritura nos señala que nosotros somos nuevas criaturas, pero esa nueva criatura, ese bebé espiritual debe crecer. Entonces, esa otra etapa es un discípulo en entrenamiento. Una persona que va adquiriendo conocimiento, formación, que va conociendo más del Señor. Después ese discípulo en entrenamiento pasa a ser un discípulo que se multiplica, que entiende que el Evangelio, como dice la Escritura, es la observación de la gran comisión, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y después que va siendo un discípulo que se multiplica, es un discípulo que vive para la gloria de Dios en todo lo que piensa y hace. Un discípulo nuevo, un discípulo en entrenamiento, un discípulo que se multiplica y un discípulo que vive y piensa en la gloria de Dios en todo lo que hace. Veremos entonces cuáles son las características de una persona que es un discípulo, una discípula nueva del Señor. Volviendo a esa pregunta que hemos venido haciendo en esta serie, ¿cómo comienza esta relación con Cristo? ¿Cómo una persona puede decir que es un discípulo o una discípula del Señor? La respuesta es cuando creemos en Cristo. Como bien señala la Escritura, la vida cristiana, se es discípulo del Señor, se tiene salvación, somos favorecidos con la gracia del Señor, tenemos esa fe salvadora que nos lleva a creer en Cristo. Cuando nosotros reconocemos que somos pecadores y le entregamos nuestra vida al Señor. Juan capítulo 3, versículo 16 y otros textos más lo dicen, lo voy a decir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tiene vida eterna, se convierte en hijo de Dios, se convierte en un discípulo de Cristo. Aquella persona que reconoce a Cristo, que mira a Cristo, le dice, sí, yo reconozco que tengo que creer en ti. Creer en Cristo en el Nuevo Testamento no es simplemente un conocimiento teórico de decir, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que Cristo existe. No, creer en Cristo es creer primero que Él es una persona real. Creer en Cristo significa creer en el plan que Él tiene
tiene de redención. Y el plan de redención que nos establece las Escrituras es que nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores, tenemos que pedirle perdón al Señor por nuestros pecados y decirle al Señor que nos salve. Esto es creer en Cristo, pero además significa que vamos a dedicar nuestra vida a Él y que vamos a poner nuestra confianza en Él. Dice Marcos capítulo 16, versículo 16, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a los suyos vino, a los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Un discípulo nuevo es un discípulo que ha entendido esta verdad bíblica porque el mismo Espíritu Santo le hace entender. Como lo hemos venido reiterando y repitiendo, nacemos pecadores y comenzamos a caminar por esta vida, pero en algún momento en la historia de nuestras vidas, el Señor nos da ese entendimiento para que nosotros podamos comprender lo que es el Evangelio. Le decimos, Señor, te pido perdón por mis pecados. Desde que nacimos estamos pecando, eso es lo que nos enseña la Escritura. No importa lo bueno que una persona se considere, lo decente que sea, la Biblia dice que todos somos pecadores. Y es vital el entendimiento de esta condición humana donde hay una sentencia judicial en contra nuestra. Y nosotros le decimos, Señor, perdóname. Y ahí entonces el Señor nos perdona, nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos en discípulos de Cristo. Un discípulo nuevo es una persona recién nacida espiritual. Entonces un discípulo de Cristo cree en Él para salvación. Esa es la característica, eso es básico, eso es los rudimentos. Ese es el inicio, lo primitivo de la vida cristiana. Toda persona que cree en Cristo es producto de ese llamado eficaz que el Señor hace a salvación. Pero en un discípulo de Cristo, como producto de la salvación, desde ese momento en que cree, el Espíritu Santo está en su vida. Y esa persona tiene una visión diferente de todo lo que es el mundo. Un discípulo de Cristo tiene valores que están comprometidos por la presencia y dirección del Espíritu Santo en su vida. Algo sucedió. Y esa es la historia de todos nosotros. Estábamos sin Cristo, comenzamos a caminar por este mundo hasta el día en que el Señor nos llamó a salvación. Ese día nos convertimos a Cristo, somos discípulos de Cristo, el Espíritu Santo del Señor comienza a morar en nuestra vida y nuestra manera de ver la vida es otra. Y ahí iniciamos un proceso de crecimiento en el Señor. Es como yo ver la congregación de una manera y cuando me pongo los lentes, lo veo de otra manera. Se ven hasta más hermosos. Obviamente con los lentes puestos, yo no sé cómo le conviene más. Lo cierto es que uno comienza a ver la vida de manera diferente cuando ya está la presencia del Señor por medio de su Espíritu Santo en uno. Nuestros sistemas de valores están ya influenciados, comprometidos con los valores que el Señor establece en su palabra. La presencia en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo morando en nosotros nos hace ver y tener una cosmovisión diferente. Yo quisiera que leamos algunos textos que el domingo pasado le dije que los íbamos a ver con mayor detenimiento y ya llegó el momento de verlo. El primero de estos textos es Gálatas capítulo 4, versículo 6. Todo eso está ocurriendo en un discípulo nuevo.
Cuando una persona viene a Jesucristo, pues eso ocurre en esa persona, en todos nosotros. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: y porque sois hijos, esto es una expresión conclusiva, como resultado de que ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre, o papito, una expresión de ternura. Por cuanto son hijos, Dios ha enviado a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Ahora compare Juan 20, 30 y 31 con este texto bíblico. ¿Qué dice Juan 20, 30 y 31? Vayan conmigo a este texto bíblico, porque Juan es discípulo íntimo del Señor, escribió muchas cosas de primera mano que no se encuentran en los otros libros. Es un libro muy claro para la presentación del Evangelio y para aquellos que están iniciando en la fe, porque lo presenta con una claridad sobresaliente. Y miren lo que dice Juan 20, 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Miren cómo coinciden Juan y Gálatas. Versículo 30, 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice Gálatas capítulo 4, versículo 6? Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo. En el momento que nosotros creemos en el Señor, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Y ellos, como escritores inspirados por Dios, escriben de tal manera que nosotros podamos entender eso. Se esfuerzan estos escritores para, bajo la dirección del Espíritu Santo, nosotros tener un entendimiento claro de lo que están diciendo. Otro texto a considerar es Efesios capítulo 1, versículo 13. Y lo voy a leer en la versión Las Américas y en la Nueva Versión Internacional. Dice así: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de redención, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Cristo es la verdad. La verdad es la palabra de Dios, la verdad es Cristo. Cristo es la verdad hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Logos, la palabra. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad es Cristo. Creer en la palabra es creer en Cristo. Y aquí lo que dice es: en Él, en Cristo, también ustedes, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Creímos, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y somos sellados. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, del Evangelio, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación, el mensaje de redención, el Evangelio que les trajo salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Algo ocurre en nuestras vidas en el momento que creemos.
Por eso, en el fondo, cada quien tiene que tener esa seguridad. Usted se convirtió a Cristo, pues usted tiene que tener esa seguridad de que se convirtió en Cristo. No necesariamente tiene que recordar exactamente la fecha, el día, la hora, el mes, pero usted tiene que saber que en algún momento de su vida el Señor irrumpió en su corazón y cambió su manera de ser, y a partir de ahí ha habido un crecimiento constante, con sus altas, con sus bajas. Nos caemos, nos levantamos, pero creciendo al fin. Tiene que haber ocurrido algo. Una persona no puede decir, sí, yo he creído en Cristo y sigo igual. No puede decir, yo he creído en Cristo y sigue viendo la vida de igual manera como la veía antes. No puede decir, he creído en Cristo y todavía puede ver las mugrientas manos de los demonios azotando su vida y llevándose a merced de ellos. No, tiene que haber un cambio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No puede ser que siga igual. La presencia del Espíritu Santo del Señor en nuestras vidas nos hace ver la vida diferente. En este contexto, entonces, nosotros podemos decir que el Señor mora en nuestras vidas al enviar el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, haciéndonos tener un entendimiento, haciéndonos ver con claridad la vida, el propósito de Dios y lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En este contexto también, en el que nuestra salvación o nuestra salvación se atribuye completamente a la voluntad de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien nos busca, es Dios quien nos guía. Me parece interesante lo que John Stott dice acerca de este pasaje. Y él hace un estudio donde desmenuza, donde desconstruye este texto bíblico y nos lo presenta con la genialidad que solía hacerlo. Versículo 13 dice Stott: escuchamos el mensaje de la verdad, que también se le llama el evangelio que trajo salvación, y fuimos marcados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? Primero, literalmente un Espíritu Santo que se nos había prometido. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Este Espíritu de Dios, o el Espíritu de su Hijo, o el Espíritu Santo, o el Espíritu de verdad, o el Espíritu del Señor, son términos sinónimos para hablar de la tercera persona de la Trinidad, para identificarla. Y este Espíritu Santo del Señor se había prometido desde la antigüedad, que en algún momento, decían los profetas del Antiguo Testamento, Dios iba a enviar su Espíritu para que fuera derramado sobre toda carne. En el Antiguo Testamento, ustedes se recuerdan que el ministerio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, no era un ministerio permanente. Se ungían los profetas, se ungían los reyes, y eso significaba que la presencia del Señor estaba con ellos. Dice la Escritura que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y que Saúl profetizaba. Y las personas que no estaban acostumbradas a ver a Saúl en ese rol y que sabían que Saúl no era profeta, al verlo profetizar, dijeron: ¿y desde cuándo Saúl entre los profetas? Y eso se volvió un refrán. Cuando una persona estaba asumiendo roles que no eran de ella, decían: ¿y desde cuándo Saúl entre los profetas? Sin embargo, cuando Saúl se apartó de Dios, dice que Dios apartó su Espíritu Santo de él. Lo que quiere decir que el ministerio del Espíritu Santo era intermitente, pero los profetas, como el profeta Joel, decían que iba a venir un momento, iba a llegar el tiempo donde este ministerio
ministerio del Espíritu de Dios no iba a ser intermitente, sino permanente, porque Dios lo iba a derramar sobre toda carne. Y antes de que eso ocurriera, el Señor dijo: yo me voy, pero no lo voy a dejar solo. Voy a enviar a otro como yo, al Consolador, que los va a guiar. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Todavía no había llegado. Quiere decir que es profetizado en el Antiguo Testamento, es revalidado por el Señor, y eso llegó. Dice la Escritura en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, que ese Espíritu de Dios iba a ser derramado sobre toda carne. Y esto fue lo que dijo también Pedro cuando estaba dando su sermón en el aposento alto. Dice Pedro en Hechos 2, 14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Porque estos, hablando de los que recibieron el Espíritu Santo, los 120, no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. En Joel, capítulo 2, versículo 28. En otras palabras, lo que está ocurriendo aquí fue lo que siglos atrás el profeta Joel dijo que iba a suceder. Y sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tal como Él lo está diciendo siglos antes, lo revalidó el Señor ahora en el aposento alto, en Hechos 2, cuando se derrama el Espíritu Santo. Es el cumplimiento de eso que estaba diciendo el profeta Joel. Quiere decir que esto fue una promesa del Señor. En segundo lugar, esa promesa es un sello. Un sello es una marca de posesión. Un sello es una evidencia de que algo ha sido pagado. Es algo que se quiere destacar en toda transacción. Uno va a alguna institución y le dice: sí, pero eso le faltan los sellos. Todavía no está legalizado. Todavía necesita una autorización. Los reyes tenían un sello real que venían y lacraban las cartas y los documentos oficiales. Y ese sello estaba en su mano derecha, en un anillo. Y venían y lo colocaban sobre cera y ahí estaba el sello imperial. Nosotros tenemos un sello imperial en nuestros corazones, el Espíritu Santo del Señor, que dice que somos propiedad del Señor, que dice que nosotros no somos nuestros, ni siquiera de nosotros mismos, somos del Señor. Es un Espíritu Santo, es el Espíritu Santo del Señor que se nos fue prometido, y todo aquel que cree en Cristo recibe ese Espíritu Santo. Pero también hay una marca, un sello que dice: es propiedad mía. Pero también dice el texto que esa es una garantía. Y la palabra que se usa también es arrabón, de donde viene el término arras, o prenda, o anillo. Una marca. Las reses se marcan para indicar que son propiedad de tal o de aquel. En la antigüedad, tristemente, hasta los esclavos se marcaban con las iniciales o el sello de sus dueños. Nosotros tenemos una marca que indica que somos propiedad de Cristo. Ni siquiera somos de nosotros mismos. En el momento que nosotros venimos a Cristo, nos convertimos en discípulos de Él. No importa si tenemos un segundo de convertido o muchos años, somos discípulos del Señor. Y
el título más básico que un ser humano ya convertido a Cristo puede tener es que soy un discípulo nuevo del Señor. Como el ciego de nacimiento, del cual le hablaba en una de estas entregas. El ciego de nacimiento fue favorecido por el Señor, lo llevaron a la Corte Suprema de los Judíos para que testificara un día completo, interrogándolo. Llamaron a sus padres, después lo volvieron a llamar a él y le dijeron: da gloria a Dios y no a este hombre, que él es pecador. ¿Recuerdan las palabras de él? Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego. Todo discípulo de Cristo, toda discípula de Cristo tiene una hermosa historia que contar, que antes era ciego y ahora ve. Antes era ciega, ahora puede ver. ¿Por qué? Porque se le fue prometido. Y porque el Señor cumplió su promesa. ¿Por qué? Porque tiene ese sello que dice propiedad de Cristo. ¿Por qué? Porque tiene las arras, tiene esa marca que indica que todos somos propiedad del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Son expresiones retóricas en el Nuevo Testamento con distintas expresiones y declaraciones que apuntan a lo mismo. Que antes, cuando no conocíamos al Señor, íbamos por este mundo, y en algún momento, en el tiempo y el espacio, el Señor nos llamó, nos dio su Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo nos hace ver la vida diferente y nos confirma a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Con luchas, sí, pero somos hijos de Dios. Nos hace ver la vida diferente. Una cosmovisión diferente, porque es la presencia de Dios que está en nuestras vidas. El Nuevo Testamento pone el corazón como el centro de las emociones. Dice: Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Pero realmente el centro de operaciones ¿es el corazón o es el cerebro? Es el cerebro. Pero estos hombres escribieron para que la gente pudiera entender. Y decimos: te quiero con todo mi corazón. Es decir, te quiero con todo mi ser. Le preguntaron al Señor: ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero realmente lo que quiere decir, vamos a amar al Señor con todo nuestro ser. El Espíritu Santo se aloja en nuestras vidas. Podemos llamarle corazón, podemos llamarle nuestra mente, pero realmente nos da entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De nuestro entendimiento, de nuestra mente. El Espíritu Santo viene en nuestras vidas y nos hace tener un entendimiento radical de quiénes nosotros somos, de quién es Dios y por lo tanto cómo nosotros debemos actuar. Termino con esta historia. Kian Wek-keap huyó a la frontera con Tailandia, como muchos que salieron huyendo de Camboya durante la invasión vietnamita. Estuvo en un campo de refugiados hasta el año 1989 y allí se cambió el nombre para Hang Ping. Ese mismo año incurrió en ciertos negocios en la provincia de Ban Thai Mean Chey, en la parte oeste del país. En 1992 se mudó con su familia a la aldea de Quang, en Battambang. Allí había una iglesia cristiana, la cual, por curiosidad, comenzó a frecuentar. Y allí conoció a Cristo
y se bautizó. Y era un fiel creyente. Fue en esa misma ciudad de Coán que comenzó a ser profesor de matemáticas, física y química hasta el año 1995. El director de la escuela, llamado Chiang Choen, dijo a periodistas, después que se descubrió todo lo que le voy a decir a continuación, que Han Ping era un profesor dedicado, amoroso y capacitado en sus tareas. Hablaron de él bien sus alumnos, hablaron de él bien sus vecinos y todo el que lo conocía hablaba muy bien de él. Un día, él está viendo las noticias y está viendo cómo personas que sufrieron en Camboya por un régimen al cual él pertenecía, el régimen de Pol Pot. Y en ese régimen, pues, él dirigió un campo de concentración llamado S-21. Aquel hombre, desde ese momento, no pudo estar tranquilo. Un día, por la mañana, se levantó y fue a una estación de policía y él mismo, sin que nadie lo estuviera persiguiendo y que nadie lo hubiera descubierto, desveló su verdadera identidad. Lo condujeron otra vez a Camboya y cuando se le estaba haciendo en juicio en febrero del 2008, en un acto que conmovió a todos los presentes, le dijo: les pido perdón a todas las personas que dañé por el daño que le hice a sus familiares. Les pido perdón. Sé que va a ser difícil que ustedes puedan perdonarme, pero albergo la esperanza de que así sea. Una de las víctimas sobrevivientes dijo: he aquí las palabras que había añorado oír desde hace 30 años. ¿Qué llevó a Ping Khuen Evat a decir tu verdadera identidad? ¿Qué lo llevó? ¿Qué lo movió? Estaba viviendo una vida tranquila, ya habían pasado 30 años, era un anciano, todo el mundo lo quería. ¿Qué lo movió? Es ahí la diferencia entre un verdadero creyente y una persona que no es un verdadero creyente. Un verdadero discípulo del Señor tiene el Espíritu Santo de Él en su vida, que los guía, que los redarguye. ¿Por qué nos sentimos mal cuando pecamos? ¿Por qué si antes eso por lo cual nos estamos sintiendo mal, antes de conocer a Cristo, no nos hacía sentir mal? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo del Señor, esa presencia de Dios en nuestras vidas por medio de su Espíritu Santo, nos redarguye, es decir, nos confronta. Y solamente encontramos paz en el momento en que podemos reconciliarnos con Dios. Salió de las sombras y de lo que había logrado, simplemente porque vio una noticia donde se presentaba personas que fueron perjudicadas por él. La vida cristiana comienza cuando recibimos a Cristo y podemos llamar que somos nuevos discípulos. La semana que viene veremos cómo inicia entonces, a partir de ese momento, esa escalera de crecimiento en nuestra relación con Dios.